Inés Rodríguez, la fundadora y responsable de Read & Co, Read & Co, cada uno elige cómo pronunciarlo, pero al final van a llegar al mismo sitio, a un proyecto muy ilusionante que nace desde la artesanía en el sector textil. Y bienvenida, Inés, muchas gracias por aceptar la Gracias a invitación. vosotros por invitarme. Un placer estar aquí hoy con vosotros hablando. El placer es nuestro. Los 2 primeros minutos, más o menos, son siempre absolutamente del invitado, para que nos contéis quiénes sois y un poquito qué es o de qué va vuestro proyecto. Bueno, pues en principio yo soy Inés Rodríguez, soy la responsable de Read & Co, que contiene mis iniciales y un poco el espíritu de la empresa, que es la colaboración que nació con ella y continúa de otra manera, va evolucionando según la empresa va avanzando y va teniendo otros proyectos en el futuro y va creciendo. Y nos dedicamos a la elaboración, a la investigación y a la formación en referencia a los textiles, especialmente artesanales, porque es la forma en la que nosotros trabajamos, el textil artesanal, pero visto desde una mirada un poco más innovadora, ¿no? Combinando un poco esa investigación en el pasado con productos más innovadores hacia el futuro. ¿Y cómo introducimos esta innovación? Pues a través del diseño, de la investigación en materiales, haciendo formación para jóvenes, en este caso en diferentes escuelas de diseño y otros colectivos que puedan estar interesados también en la divulgación de la artesanía como elemento cultural. Y como ves, abarcamos muchos conceptos, ¿no? Por eso también nuestro nombre que incluye pues eso, la colaboración y el trabajo en conjunto dentro de su espíritu y de sus valores. Ahora, si tuviera que preguntarte, tienes que sintetizar, Inés, en solamente 2 objetivos tu proyecto. ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Pues queremos conseguir la combinación de la tradición, en este caso textil, combinada con la innovación para conseguir que la artesanía tenga un futuro, ¿no? Y un futuro dentro de muchos sectores diferentes. Vale, si te hago una pregunta que puede parecer malintencionada, no te vas a Ujú. enfadar, ¿verdad? No, no, por supuesto. Quiero hacer un poquito de abogado del diablo, Sí. más allá de la broma, en base a todo lo que he escuchado de todos los protagonistas, de marcas de moda, de directivos, Ujú. en los últimos meses desde que iniciamos este podcast. No hay, ahora mismo dicen, no hay expertos, no hay artesanos, no hay industria. Y ese es uno de los motivos por los cuales no se puede relocalizar y no se puede volver a crear esa industria que fue la industria de la moda y el sector textil hace 30 años. Mm, Pues Pues yo coincido completamente con esto, ¿eh? Es duro, porque es muy duro para el sector escucharlo, pero coincido completamente. Hemos dejado morir una industria, hemos dejado morir un conocimiento, como es el tema de la artesanía, en este caso no valorándolo y no formando y no haciendo unos planes de trabajo a futuro como han hecho otros países, como pueden ser Francia o Italia, que hoy en día convierten el sector del lujo y de la moda de alta gama en un sector absolutamente productivo a base de hace 15 o 20 años, en este caso relacionado con la artesanía, haber atesorado todo eso y haberse dado cuenta de algo que nosotros no nos estamos dando cuenta, a pesar de que se está comentando en todos los foros, especializados de textil como no especializados, ¿no? Se nos van los expertos, se nos van los maestros artesanos, se nos va el patrimonio cultural como algo vivo y de conocimiento y también como potencial de futuro. Y esto revierte en todos los sectores, ¿no? La industria donde nos cuesta mucho trabajo relocalizar porque no hay expertos, no hay maquinaria, no hay producto y ahora es un verdadero problema, sobre todo lo hemos vivido a raíz de la pandemia. Y en toda la cadena de valor, o sea, en la artesanía que puede alimentar pues una alta gama y llegar a un sector más alto que hoy en día está en crecimiento, pero también en la industria textil, en el reciclaje, en la moda, en los diseñadores que se van a otras marcas y no consiguen tener su nicho de mercado,
es un verdadero problema para un sector en general que en España es muy grande y ha sido muy potente hasta hace muy poco, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo y nos va a costar mucho dinero también. Vamos a hablar de dinero, ¿no? Nos va a costar mucho porque son puestos de trabajo, son empresas que se van, empresas que cierran o que las compran otras multinacionales y perdemos valor en nuestra economía. Y estoy completamente de acuerdo. Y tú que tienes un auténtico observatorio como experta a través de tu proyecto, ¿crees que desde la parte de la administración se están poniendo medidas o se van a poner medidas o hablan de hacer esas inversiones para volver a recuperar toda esta industria y este know-how? Pues yo creo que, a ver, yo creo que se pone intención porque Europa valora un cambio, ¿no? Ahora también estamos en un cambio donde la industria textil tiene que cambiar porque es muy contaminante, tiene que ver mucho también con toda la sostenibilidad, con los materiales, con el giro, con la situación económica y social que estamos viviendo hoy en día, donde tenemos un problema grave relacionado con el medio ambiente y la industria textil, por desgracia, es protagonista. Pero sí que es verdad que a lo mejor yo echaría un poco en falta un plan global, ¿no? Algo tipo plan Marshall, que todo el mundo se ponga de acuerdo, que todo el mundo se siente, que sea un observatorio donde puedan entrar grandes y pequeños. Yo siempre lo digo, ¿no? Nuestro país está lleno de empresarios pequeños que muchas veces no tenemos cabida en los foros porque somos pequeños precisamente, pero que podemos tener una voz diferente y una mirada diferente de un sector que es mayoritario, ¿no? O sea, tenemos pymes y autónomos un 80 o 90% en nuestro país en todos los sectores, ¿no? Entonces yo he hecho en falta un poco desde la administración esa coordinación para generar planes que también puedan llegar a estas pequeñas empresas que pueden ser pues empresas artesanales o pequeñas empresas de distribución de textil o pequeños diseñadores que apuestan por una moda sostenible y están empezando, que también son pequeños. Entonces, al final es un ecosistema que habría que articular. Y yo ahí sí que echo de menos un plan, un diseño de plan de trabajo donde todos los actores se puedan sentar, asociaciones, grandes empresas, pequeños emprendedores, empresarios, distribuidores, y que puedan impulsarse desde la administración, porque creo que también ese es el papel de las administraciones, ¿no? Juntar a todos estos actores y que ese dinero también permee hasta los pequeños productores, que también le hace mucha falta, ¿no? Porque creo que también ellos generan empleo, también nosotros generamos empleo y también ejercemos una labor en la cadena de trabajo, ¿no? Y podrían descubrirse ideas también incluso muy innovadoras tanto para la industria y retroalimentarse. Esa parte sí la he hecho en falta porque hay ayudas, pero siempre van dirigidas a empresas muy grandes o a planes de sostenibilidad o packaging o tal, pero no se aborda desde un punto de vista global. Inés, justo ayer hacía una entrevista a un directivo de una marca de accesorios, de complementos absolutamente sostenible, que utilizan toda la parte del reciclado, muchísima innovación, y me decía que ellos ahora querían crecer y se tenían que ir fuera porque los costes en España, o sea, ya eran superiores al precio de venta de su competencia. Claro, ¿tu proyecto se puede exportar, digamos, a nivel nacional? ¿Es modelizable? ¿Es escalable en este sentido? Pues mira, mi proyecto en sí mismo, ahora estamos en un proceso de internacionalización y me encanta que me hagas esta pregunta porque nos la preguntamos nosotros mismos a la hora de internacionalizarnos, ¿no? Nuestro proyecto es un proyecto artesanal que no busca escalar. Entonces, también esto es un concepto un poco diferente, ¿no? Buscamos un crecimiento sostenible, pero sabemos que el crecimiento sostenible no va a ser escalarlo a nivel mundial. Sí que podríamos implementar nuestro modelo de negocio en otros países y escalar nuestro modelo de negocio, que es diferente a escalar nuestro producto. Entonces, nosotros en este caso trabajamos mucho más o yo misma trabajo mucho más en el modelo de negocio implantable en otros países, que sí que podría ser viable y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos con un objetivo muy claro la sostenibilidad global, tanto de materiales como de personas como de territorio, y eso sí sería escalable, pero no sería escalable el producto. Y yo tampoco me planteo que en todos los sectores, que creo que es una cuestión que tiene que ver con el textil, que a lo mejor tengamos que escalarlo todo. Y que también podría ser un pensamiento el hecho de que tengamos que producir en nuestro país, efectivamente, con nuestros costes, pero que tampoco tengamos que ir siempre al mínimo coste, ¿no? Creo que también se debería valorar el impacto, o ahora también se está hablando en la nueva economía del futuro, sobre el impacto que generamos en nuestro entorno, ¿no? Y eso sí que tendría que
que evaluarse y también ponerse en valor, tanto dentro del precio como a la hora de recibir ayudas o a la hora de impulsar determinadas empresas. Y así evitaríamos que empresas como esta se tuvieran que ir fuera. Pues permíteme que reformule la pregunta. El modelo Read & Co se podría modelizar o implantar, no hablo a nivel internacional, sino a nivel nacional, en especial para resolver uno de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Que es la despoblación y la falta de actividad en el entorno rural. Ahí... Sí, claro. Sí, yo lo vería, y de hecho estamos trabajando en proyectos de mentorización para otros creativos. O sea, se podría, nuestro modelo de negocio como empresa, más allá del textil, sí, claro, se podría modelizar para otras empresas creativas que tuvieran que ver con el textil o con otro tipo de artesanía o diseño o cualquier otro tipo de proyecto relacionado quizás con el tema del patrimonio cultural o la artesanía o incluso otro tipo de diseño. Sí, claro, sin problema. ¿Necesitáis, tú para poder, digamos, implantar todo este proyecto, necesitas a esos mayores que tienen la experiencia, que tienen el know-how, a esos artesanos o no? ¿O puedes partir de cero con la gente joven que quiere vivir como vives tú y como decidiste vivir, ¿no? En un entorno sano, rural? ¿Es posible a través de, digamos, de la enseñanza, de la formación, de la educación, hacerlo con los jóvenes sin contar con mayores que puedan darles soporte? Creo que no es, a ver, sería posible, pero no sería recomendable. Creo que podemos partir del diseño, por ejemplo, ¿no? Que a los jóvenes les parece interesantísimo y tal, pero creo que falta una base que aporta todo lo anterior. Por eso hablábamos al principio de unir esa tradición con la innovación, ¿no? Porque descubrimos, o cuando le descubrimos a los jóvenes qué se hacía tradicionalmente hace 3.000 años, se sorprenden de que eran mucho más innovadores de lo que están siendo ellos hoy en día. Entonces creo que conocer ese pasado y mantenerlo, además de ser un deber, es una necesidad para la gente joven porque le aporta muchísimas herramientas y también porque le aporta una visión. Yo que trabajo con diseñadores en formación, en máster y en escuelas de moda, le aporta una visión mucho más global, ¿no? Porque si no, ellos solamente ven de aquí hacia adelante, pero no conocen qué hicieron diseñadores como Balenciaga, con referencia a los textiles, que hizo mucha investigación textil, o Chanel, por qué utilizó determinados tejidos y por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces creo que ese conocimiento a ellos les puede complementar y me parece, yo que apuesto por una hibridación siempre, me parece que hibridar pasado y futuro siempre es enriquecedor para todo el mundo, ¿no? Para conservar, para conocer y también para ir hacia el futuro, ¿no? Para no repetir errores, para conocer cosas que ya hacían otros y no nos creamos que somos tan innovadores a veces que pensamos que inventamos cosas que ya estaban inventadas hace mucho tiempo e incluso mejoradas también. Entonces creo que es necesario unirlos. Perfecto. Vayamos al producto. Un producto artesano, lo sabemos, es más costoso a nivel de producción, mucho más tiempo. Bueno, el proceso le convierte en un producto acabado, vamos a decir, más caro o con un precio más elevado, ¿no? O sea, sí. Lo caro y barato nunca gusta, pero hay que ponerle digamos, un nombre. Sí. Es un producto acabado, un textil metro cuadrado que puede ser N veces más caro que un textil industrial. ¿Dónde colocáis luego esa materia prima, ese textil, esos tejidos? ¿Cuál es vuestra cadena de valor? ¿Dónde lo agregáis? A moda de autor, incluso a colecciones cápsula de marcas reconocidas. ¿Dónde van vuestros tejidos? Bueno, nuestros tejidos generalmente se venden en general a venta directa, porque también tienen una percepción por el cliente de exclusividad, donde él percibe no solamente el valor del conocimiento o el valor del producto en sí mismo, como tú dices, como un objeto único, como una materia prima muy cuidada, muy seleccionada, sino también todo el trabajo que está detrás de la empresa. Este valor que hablábamos antes de valor añadido, ellos lo perciben en nuestro producto, ¿no? Y quizás se busca por esto. Además de esto, nosotros hacemos ediciones limitadas, por supuesto, porque al ser una empresa artesanal, como te decía antes, no podemos
pensar en un crecimiento que no sea sostenible forma parte también de los valores de la empresa y somos coherentes con esos valores, y las personas buscan también esos valores, ¿no? Hay un público, hay un mercado que no es especialmente grande tampoco, pero nosotros tampoco buscamos un mercado grande, buscamos un mercado de calidad. Quizás ahí está la diferencia, ¿no? Que buscamos al cliente que también valora esa calidad. Nosotros valoramos la calidad en el cliente y él la valora en nosotros. Y luego al final es simplemente encontrarnos, ¿no? A través de muchas de foros, de redes, de personas que nos conocen, que quieren tener nuestra marca. Entonces, sí que es un cliente diferente, nos dirigimos diferente, es una comunicación diferente y cada vez se valora más este producto. Entonces, creemos que puede haber un mercado para futuro para nuestros productos. Además de esto, también trabajamos para otras empresas, como te decía, exportando nuestro modelo de trabajo o colecciones cápsula o investigación o diseños específicos para ellos. Entonces, hay muchas actividades alrededor del producto que también nos generan beneficio. Evidentemente, si de él estamos hablando, es un tipo de artesanía un poco diferente, ¿no? Al estar enfocada al diseño y a la innovación, pues eso, hacemos mucha formación, formación también de calidad para escuelas, ahora mismo, por ejemplo, acabamos de estar en Vía Textil, que es una aceleradora para jóvenes empresas o empresarios que quieren dar un giro a sus modelos de negocio. Entonces, estamos en muchos foros donde ese valor y esa calidad también se aporta, ¿no? Pero desde el conocimiento de la artesanía y desde ese trabajo diario de haber hecho el trabajo en nuestra propia empresa, que es nuestro know-how. Una curiosidad en cuanto a lo que tiene que ver con sexo, hombres, mujeres. ¿Quiénes se interesan más por conservar, digamos, esas tradiciones y por introducirse en el mundo de la artesanía textil? Pues mira, nosotros hemos tenido alumnos en formación y hemos tenido chicos y chicas de los dos, pero sí que es cierto que hacia el textil, yo no sé si es por cultura o por educación, que también puede ser, mayoritariamente son las mujeres. Nuestros clientes también en un 80-90%, la mayoría son mujeres. Y hay pocos hombres que tengan esa sensibilización hacia el textil. Yo creo que es un elemento cultural que va con nosotras desde generaciones y generaciones, y que también son las mujeres las que se encargan más de preservar y transmitir. Y ya te digo, nosotros tenemos mayoritariamente alumnas mujeres y clientas mujeres. Ahora está muy de moda que las grandes compañías, las grandes marcas del sector de la moda, bueno, pues salgan a intentar comprar o participar en todo tipo de empresas innovadoras, lo que conocemos como startups, sobre todo startups tecnológicas que les aportan o bien en materia de, digamos, de venta online, en la digitalización al extremo, o bien que les aportan en lo que tiene que ver con la innovación, con los reciclajes, reutilización, bueno, todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. ¿A vosotros se os acercan estas empresas para, digamos, para tentaros con alguna cosa, algo que puedas confesar? A ver, sí que hemos tenido algún contacto con algunas empresas un poco tangencial, ¿no? No nos han ofrecido un trabajo, ojalá nos ofrecieran porque sería fantástico poder colaborar con ellos. Lo que es participar en algún proyecto conjunto, de decir, bueno, vamos a llevar adelante este proyecto y nos gustaría contar con vuestro conocimiento del sector artesanal, del textil o incluso con la innovación, porque nosotros hacemos trabajos de innovación relacionados con materias primas y con nuevas fibras y tenemos productos que nosotros mismos vendemos, pues por ejemplo con proteína láctea, que podrían ser perfectamente trabajados con empresas más grandes, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos pequeños tanteos o tonteos más bien con empresas muy grandes para llevar adelante proyectos de innovación. Están muy interesados sobre todo en proyectos de innovación, de recuperación de fibras, de sostenibilidad, de packaging. Pero la innovación es muy costosa para las empresas grandes, es muy difícil, generalmente acuden a universidades más que a empresas más pequeñas y por eso te decía antes que me parece que crear un
equipos de trabajo y sinergias, las famosas sinergias o alianzas de los ODS, entre grandes y pequeños podría ser una opción muy interesante para impulsar el sector, porque habría diferentes miradas, ¿no? Y diferentes opciones a la hora de trabajar, porque muchas veces la transferencia de la universidad no llega a las pequeñas empresas o llega a las grandes, o a lo mejor es más difícil de implementar, ¿no? Entonces, sí que hemos tenido algún contacto, pero por desgracia no hemos llegado a concretar nada para el trabajo. Ese es nuestro proyecto a futuro, concretarlo. Y ahora que está tan de moda esa expresión de las líneas rojas, ¿no? Tú tienes tus propias líneas rojas dentro de lo que es la actividad, el origen, o sea, lo que tú sueñas para este proyecto a la hora de exportarlo o de hacerlo más industrial. Acabas de comentar, bueno, pueden venir empresas grandes y lo que nosotros hacemos en artesano se puede llegar a industrializar. ¿Dónde están tus líneas rojas para no perder la identidad del proyecto? Pues mira, primero tener claro lo que somos, que somos pequeños, que somos sostenibles y que queremos seguir siéndolo así. Y sobre todo la línea roja está, quizás dos líneas rojas, ¿no? El medio ambiente y las personas. Creo que nosotros son dos valores que comentamos constantemente, para nosotros son importantes, o sea, la procedencia de los materiales, la trazabilidad, que sean respetuosos con el medio ambiente en la mayor medida posible y, si es posible, en su totalidad. El hecho de que se trabaje con personas aquí, ¿no? Que tengamos una cercanía, que sepamos el impacto que hacemos en nuestro territorio. Creo que son una serie de líneas rojas que nosotros implantamos y que siempre buscamos en los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Que generen un impacto positivo en su conjunto, ¿no? Porque yo entiendo la sostenibilidad como un conjunto, no como un material que de repente me permite consumir más o me permite tener una conciencia más tranquila, sino que la sostenibilidad es esa transparencia que ahora los consumidores jóvenes van demandando cada vez más. Entonces, para nosotros eso es una línea roja, pero es una línea roja de trabajo. O sea, trabajamos así y nos gustaría que se trabajase así. No por imagen o por marketing, sino por convencimiento, ¿no? Entonces, al final, creo que se pueden buscar otras maneras con un briefing de diseño donde eso esté siempre presente. Y esas son nuestras líneas rojas. Imagínate que soy alumno de uno de los másters que impartes y te digo, profe, ¿qué diferencia hay entre un artesano y un artista? Una pregunta difícil, ¿eh? Muy difícil. Creo que el artista tiene un concepto en la cabeza y el artesano puede tener ese concepto y la capacidad de plasmarlo. A veces el artista no es capaz de plasmarlo y necesita de un artesano que se lo materialice, ¿no? Creo que la capacidad que tiene el artesano, y no todos los artesanos, porque también es cierto que dentro de la artesanía hay muchas vertientes y muchas caras distintas, ¿no? Pero creo que el artesano es esa persona que es capaz de imaginar algo y conseguirlo y plasmarlo. Y a veces el artista lo tiene en su mente, pero es un concepto, ¿no? Y a veces llega a plasmarlo y otras veces no. Se queda solamente en el concepto. Luego, por otro lado, el artesano creo que tiene como más en su pensamiento o en el objetivo general, no tanto plasmar el concepto, sino convertirlo en un objeto. Y a veces el artista no. El artista simplemente es algo como más subjetivo, más individual. Creo que el artesano mira más hacia la colectividad. Y no por eso el objeto es menos artístico, ¿no? No por eso el objeto tiene que ser menos bello, pero sí que es cierto que incorpora esa funcionalidad que luego el diseñador separó del objeto y que quizás puede reunir las tres cosas el artesano, ¿no? La funcionalidad, el diseño y el objeto, muchas veces sin saberlo o sin tenerlo en cuenta, de una manera consciente. Pero creo que esas son las diferencias entre las tres. Me queda clarísimo. En el Rural Summit, ¿qué significa para ti? ¿Qué te aporta? Pues mira, el Rural Summit fue como un evento fantástico donde ahí nos encontramos personas de muchos sectores diferentes, como te decía al principio, de la universidad, de la empresa, investigadores y sobre todo de muchos sectores distintos, ¿no? Entonces fue como ese evento ideal donde todos nos encontramos pensando en un futuro para el medio rural, desde muchas vertientes
tintes muy libres, ¿no? Desde una enseñanza que no estuviese reglada y que a lo mejor pudiese aportar cosas que no fuesen tan legales o tan cerradas, ¿no? Entonces creo que fue un foro de pensamiento en libertad que le faltó, sobre todo, concretar en programas concretos, porque se aportaron muchísimas ideas desde el punto de vista de la sostenibilidad y también trabajamos todos en igualdad, ¿no? Entonces el hecho de poner al mismo nivel una persona investigadora de la universidad en contacto con un artesano o con un profesor alternativo de una escuela pequeña rural y todos pensando en cómo se podría articular un rural, un desarrollo rural que realmente fuese efectivo. Nos faltó el plan de trabajo y nos faltó esa financiación para llevarlo adelante porque por desgracia fue en 2019, llegó la pandemia. Pero esos foros son muy, muy interesantes, sobre todo para alimentar ideas y para generar proyectos y deberían ser más habituales. En ese sentido, ¿te consideras un icono en el emprendimiento rural? Pues no, la verdad, porque soy muy humilde y creo que no creo que sea icono de nada. Creo que quizás sí un verso suelto, ¿no? Me parece como algo... icono es una palabra muy complicada y además creo que Un también tiene ejemplo. mucha responsabilidad. Sí, un ejemplo. Bueno, yo creo que me encantaría que hubiese, que fuese inspirador para otras personas y que hubiese más personas que lo hiciesen, ¿no? Y sobre todo el poder, el objetivo, aparte de poder llevarlo adelante dentro de mi propia empresa y demostrar que realmente es posible trabajar el textil en el rural y desde la artesanía de otra manera, me gustaría que también mi trabajo generase impacto para otras personas, ¿no? Que al final pudiese generar proyectos donde participase más gente, que es lo que ahora vamos a llevar a futuro, ¿no? Con una consultoría creativa para el medio rural y para la innovación, y que eso se materializase, ¿no? Como materializan los artesanos el objeto, pues que al final no se quede solamente en una idea o en un proyecto, sino que realmente te puedas sentar un día y decir, pues fíjate, aquí hay emprendedores rurales que han trabajado con nosotros o hemos generado un impacto para mujeres o hemos conseguido que esta zona tenga este proyecto, ¿no? No aspiro a mucho más. Y si como eso soy un ejemplo y sirve para que otra gente lo lleve adelante o le pueda resultar inspirador, pues sería fantástico, claro. Te comparto dos ideas que han sido absolutamente unánimes y te diría categóricas después de reunir toda una serie de ideas de empresarios y directivos del sector, ¿no? Las empresas grandes no colaboran, todo lo contrario, son muy celosas, las empresas del sector de la moda, el tema de las sinergias y tal, mejor no. Las empresas, las nuevas empresas, todas las empresas, tanto las startups como las empresas que nacen bajo esa nueva filosofía de sostenibilidad, de un cambio, de ese reinventar, son absolutamente colaboradoras. Esto dicho por sus propios protagonistas. La pregunta para ti, ¿cómo sois en el sector de la artesanía? ¿Colaboráis? ¿Sois celosos? Bueno, yo creo que somos celosos, como las grandes, pero muy pequeños. Somos celosos porque quizás nuestro conocimiento es nuestro mayor valor, ¿no? Creo que la colaboración sí que existe, porque los pequeños creo que colaboramos porque nos necesitamos. Quizás ese sea el kit, ¿no? Necesitamos apoyarnos en otras personas y entonces por eso colaboramos. Es una forma fantástica de poder ir poniendo piedritas en el camino para poder ir caminando hacia adelante y enriquecerte. También creo que nacemos con otra mentalidad. Y las empresas grandes es cierto, le cuesta mucho colaborar, le cuesta mucho hacer sinergias, son muy celosas, es completamente cierto. Quizás por eso nos cueste tanto llegar a estos proyectos que me preguntabas antes, ¿no? Que todo es como muy complicado y con mucho recelo, es cierto. Pero creo que cada vez más este pensamiento también está cambiando, ¿no? En ellos. Y se están dando cuenta de que bueno, el ser grande les otorga un poder muy importante porque son capaces de materializar cualquier cosa mucho más rápido que nosotros. Pero bueno, en el sector artesanía hay un poco de las dos cosas, ¿eh? Somos muy recelosos, el artesano es muy receloso, pero sí que es cierto que va cambiando, va llegando también gente joven que viene de otros sectores y que también se plantea colaborar, aunque es cierto que le hace falta
sobre todo en este punto, valorizarse un poco más también, ¿no? A la hora de ponernos nosotros mismos en valor. Y eso también requiere un poco de apertura, ¿no? Requiere contar el proceso, que a veces a los artesanos más mayores le cuesta más, avanzar, colaborar y trabajar en otras direcciones, y ahora es el punto en el que está la artesanía para poder dar ese salto un poco hacia el futuro, ¿no? Que es lo que nosotros también queremos, que la artesanía continúe, y a lo mejor tiene que continuar de otra manera, ¿no? Pero tenemos un poco de las dos cosas. Muy bien. Las dos últimas son comunes absolutamente para todos los invitados. La penúltima es, ¿cuál es tu deseo más personal para digamos, el futuro más deseable del sector de la moda? Pues mira, el deseo más personal es que la artesanía se tuviese en cuenta dentro del sector de la moda como un sector más, y que la moda española creciese haciéndose aquí. Me encantaría que hubiese diseñadores como esa época dorada, ¿no? De los 90, de la marca España, donde había todavía diseñadores de la parte anterior, como Pertegaz, que eran herederos de diseñadores como Balenciaga, ¿no? Me encantaría un poco volver a esa época dorada, articulándonos como un gran sector, y un gran sector donde todos los minisectores tuviésemos nuestro sitio y nuestro asiento para poder sentarnos. Eso para el mundo de la moda en España me encantaría, y que esa marca Moda España realmente estuviese al mismo nivel que marca Moda Italia, que se va a proteger ahora mismo, o el lujo en Francia. Y la última, ¿a quién te gustaría, a quién te encantaría escuchar también en este podcast? ¿A quién recomendarías? ¿Alguien que tú pienses, no puede faltar, tiene que estar también? Dentro del sector de la moda creo que habría muchas personas, ¿no?, que podrían hablar contigo. Creo que como referencia para que une hoy en día, o que puede ser una imagen de futuro de lo que la moda en España podría llegar a ser, creo que hay una diseñadora catalana que le acaban de dar ahora el Premio Nacional de Moda, y que podría ser perfectamente esta persona, sobre todo relacionándolo con la artesanía, ¿no? Con todo lo que es el sector de la moda a futuro, y también podría ser perfectamente cualquier representante de cualquier escuela, ¿no? Para que los jóvenes también puedan ver qué se puede aportar, pues cualquier director de cualquier escuela de moda, que hay muchas en España y muy buenas, pues del IED o del IADE. Creo que cualquiera de ellos, o de las escuelas públicas también, como la Mestre Mateo en Santiago, o como muchas personas que podrían aportar mucho valor, y sobre todo muchos ángulos diferentes, ¿no? Te voy a meter en un pequeño lío y te voy a dejar que lo pienses bien, y ya fuera de cámara que nos pases algún contacto ya muy concreto que puedan representar muy bien lo que acabas de comentar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la formación y de la educación, para tener todos esos ángulos. Será un auténtico placer invitarles. Igual que es un placer tenerte aquí a ti, nosotros queríamos, como siempre, cumplir con ese compromiso que tenemos desde el inicio en este podcast, de tener una mirada absolutamente global, poliédrica, y de que no falte nadie. Eso que tú estás reivindicando, ¿no? Que siempre haya una para cada uno de los sectores. Nosotros intentamos hacerlo en este podcast, que no falte nadie. Nos parecía fantástico tenerte como una representación perfecta de lo que es el sector de la artesanía, y además con la trascendencia del trabajo que estás haciendo, que es llevarlo a lo rural para solucionar un problema también importante social. De manera que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que estés hoy aquí con nosotros. Pues para mí ha sido un placer. Os agradezco a vosotros especialmente que hayáis dado voz a la artesanía, a los pequeños productores textiles, y efectivamente a los que tenemos propósito también en el medio rural, que también es importante que se nos escuche. Así que ha sido un verdadero placer hablar con vosotros, y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Un placer. Gracias. En absoluto, un placer. Mucho éxito y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias.